Lo que vamos a ver hoy podría ser uno de los movimientos geopolíticos más importantes del hemisferio occidental en décadas. El presidente Donald Trump acaba de volver a poner a Cuba sobre la mesa, y esta vez las palabras que usó no dejan mucho espacio para la ambigüedad. En declaraciones desde la Casa Blanca, Trump insinuó de manera directa que una vez que concluyan las operaciones militares de Estados Unidos en Irán, el siguiente destino en su agenda podría ser Cuba. No lo dijo como una posibilidad lejana, lo dijo con la naturalidad de quien ya tiene algo planificado, y al mismo tiempo, el Pentágono, según fuentes con conocimiento directo citadas por USA Today, ha comenzado a intensificar discretamente la planificación de posibles operaciones militares en la isla. Esto no es un rumor ni una especulación periodística, es una señal muy concreta de que algo se está moviendo en las esferas más altas del poder en Washington, y el mundo entero está prestando atención. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El reporte publicado en exclusiva por USA Today, firmado por Kim Hjelmgaard, Rick Jervis y Francesca Chambers, es el tipo de información que normalmente no llega a los titulares hasta que ya es demasiado tarde para sorprenderse. Dos fuentes con conocimiento directo del asunto confirmaron que dentro del aparato militar estadounidense ya se están moviendo estructuras para prepararse ante un posible escenario de intervención en Cuba. El Pentágono no improvisa estas cosas. La planificación militar se activa cuando hay indicios reales de que una orden podría llegar, y ese proceso ya está en marcha. Para entender el peso de esta revelación hay que tener contexto. Estados Unidos tiene una larga historia de mantener opciones militares activas sobre la mesa sin necesariamente ejecutarlas, pero la simple activación de esa planificación es en sí misma una señal política poderosa. Le dice al régimen cubano que Washington está preparado. Le dice a los aliados regionales que la administración Trump está considerando opciones que van más allá de las sanciones económicas. Y le dice al mundo que la postura de esta administración hacia Cuba no es retórica vacía. Las tensiones entre Washington y La Habana han escalado de forma sostenida desde el inicio del año, especialmente tras las restricciones impuestas al envío de petróleo hacia la isla. Cada movimiento ha estado calculado, y la intensificación de la planificación del Pentágono es el paso más reciente en esa escalada. Las declaraciones de Trump en la Casa Blanca fueron, como es habitual en este presidente, cargadas de ambigüedad estratégica. No anunció una operación militar, no firmó ninguna orden ejecutiva frente a las cámaras, pero dijo algo que en el lenguaje de la política exterior tiene un peso enorme. Señaló que después de las operaciones en Irán, podrían pasar por Cuba. Usó el condicional, pero lo usó en voz alta frente a la prensa, desde la Casa Blanca. En política exterior, cuando un presidente de Estados Unidos dice que algo podría ocurrir, ese condicional es exactamente tan serio como una afirmación directa. Lo que hace este comentario especialmente significativo es que no es la primera vez que Trump insinúa esta posibilidad. Ya en una ocasión anterior había dejado entrever que la opción militar podría estar disponible en relación con Cuba. En esa primera oportunidad, muchos analistas lo descartaron como retórica de campaña dirigida a la comunidad cubanoamericana de Florida. Pero cuando un presidente repite la misma insinuación por segunda vez, en un contexto diferente, y con el Pentágono ya planificando en silencio, el patrón cambia de naturaleza. Ya no es retórica, es política. Trump también describió la situación interna de Cuba como el resultado de décadas de manejo horrible bajo la familia Castro, dejando entrever que su objetivo no es una negociación cosmética sino un cambio de fondo en la estructura de poder de la isla. Eso contradice directamente versiones publicadas por varios medios estadounidenses de primera línea, incluyendo el New York Times y Axios, que habían reportado que las conversaciones entre la administración Trump y el régimen cubano estaban orientadas hacia reformas económicas en lugar de un cambio de régimen. Alguien está equivocado, y la pregunta es ¿quién? El contexto de estas declaraciones de Trump no puede entenderse sin considerar lo que dijo Díaz-Canel en una entrevista reciente con medios estadounidenses. El gobernante cubano fue claro, no piensa renunciar, no piensa abandonar el poder, y en caso de una acción militar por parte de Estados Unidos, advirtió que este podría sufrir consecuencias. Es el tipo de declaración que en el lenguaje diplomático funciona como una provocación directa, y Trump respondió exactamente como podría esperarse de él, elevando la apuesta. Esta dinámica de provocación y respuesta tiene sus propios riesgos. Cuando dos partes comienzan a hablar públicamente de consecuencias militares y de opciones sobre la mesa, el espacio para la desescalada se reduce. Cada declaración se convierte en un punto de referencia que el lado contrario debe responder para no parecer débil. Díaz-Canel no puede retroceder en sus declaraciones sin perder credibilidad ante su base interna. Trump no puede ignorar una amenaza pública sin que parezca que Washington retrocede ante un régimen que ha calificado de paria internacional.
El resultado es una espiral de declaraciones cada vez más duras que va acercando, aunque sea simbólicamente, la posibilidad de una acción concreta. En el centro de todo esto está Marco Rubio, el secretario de Estado de origen cubano que se ha convertido en el arquitecto principal de la política de la administración Trump hacia la isla. Rubio ha sido categórico sobre varios puntos. Ha dicho públicamente que no existe la posibilidad de un cambio económico en Cuba sin que haya un cambio político previo o simultáneo. Para él, las dos cosas van juntas y son inseparables. Eso lo pone en contradicción directa con los reportes de medios como el New York Times y Axios, que describían conversaciones orientadas hacia reformas económicas graduales. Rubio también ha sido específico sobre la naturaleza cerrada de estas negociaciones. Declaró que cualquier persona que hable con la prensa y afirme tener información sobre lo que está ocurriendo en las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos está mintiendo, porque el círculo involucrado es extraordinariamente pequeño y el proceso se está llevando con el máximo nivel de confidencialidad. En esencia, Rubio está diciendo que solo él y el presidente Trump saben realmente qué está sobre la mesa. Eso hace casi imposible evaluar desde afuera el estado real de las negociaciones, pero también genera una expectativa enorme sobre lo que podría anunciarse cuando ese secreto finalmente se rompa. La comunidad cubanoamericana en Estados Unidos, especialmente en Miami y en el sur de Florida, ve a Rubio como una garantía de que esta administración no va a negociar algo que no conduzca a la libertad real de Cuba. Esa confianza tiene un peso político significativo. Rubio representa para muchos de ellos no solo un funcionario de alto rango, sino un cubanoamericano que entiende en carne propia lo que significa el exilio y lo que significaría un acuerdo que perpetúe al régimen bajo otro nombre. Deja tu like, suscríbete y comparte. Durante el rally por una Cuba libre celebrado en Hialeah, varios de los oradores, entre ellos activistas políticos e influencers con audiencias masivas en la comunidad cubana, expresaron con convicción que abril sería el mes decisivo, el mes en que Estados Unidos tomaría algún tipo de acción o llegaría a algún tipo de acuerdo que marcaría el comienzo del fin del régimen. Esa expectativa fue ampliamente compartida en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en conversaciones de comunidad. Abril se convirtió en una fecha cargada de esperanza. El problema es que abril está llegando a su fin, y esa acción aún no ha ocurrido. Ese silencio genera sus propias consecuencias. No cambia necesariamente el resultado final, pero erosiona la confianza de quienes llevan décadas esperando un momento que siempre parece estar a punto de llegar. Los cubanos que viven dentro de la isla están en gran medida ajenos a esta dinámica de expectativas que se construye en el exilio. Los que viven en Estados Unidos, especialmente los que llegaron recientemente y conocen de primera mano la situación en la isla, son los que más sienten el peso de cada semana que pasa sin noticias concretas. La frustración es comprensible. Cuando un presidente de la potencia más grande del mundo habla de Cuba en casi cada oportunidad que tiene, cuando su secretario de Estado es el hijo de exiliados cubanos y ha dedicado su carrera en parte a este tema, cuando el Pentágono está planificando discretamente operaciones posibles, la expectativa de que algo va a pasar pronto es completamente razonable. Lo que nadie sabe, porque nadie excepto Trump y Rubio lo sabe, es cuándo. El propio Trump dejó clara la jerarquía en sus declaraciones. Irán está antes que Cuba. Las operaciones militares en Irán, que según sus propias palabras se están extendiendo más de lo que originalmente se había estimado, son la prioridad número 1 en este momento. Solo cuando esa situación esté resuelta o suficientemente estabilizada, la atención se podrá volver hacia el hemisferio occidental con toda la fuerza necesaria. Esto es importante por varias razones. Primero, porque explica la demora. Si la atención militar y diplomática de la administración está concentrada en Irán, es lógico que Cuba quede en segundo plano temporalmente, independientemente de la voluntad política de actuar. Segundo, porque establece una secuencia. Trump no está descartando Cuba, está diciendo que Cuba viene después de Irán. Eso puede leerse como una promesa o como una excusa, dependiendo de qué tan rápido se resuelva la situación con Irán. Tercero, porque plantea una pregunta importante sobre capacidad. Una administración que está gestionando simultáneamente una operación militar en Irán, tensiones con China, la situación en Venezuela y múltiples crisis domésticas tiene recursos diplomáticos y de atención política limitados. Cuba puede ser la prioridad de Rubio, pero Irán es claramente la prioridad del Pentágono en este momento. La situación en torno a Cuba requiere un análisis de escenarios. El primero es el de presión máxima sin acción militar, un enfoque histórico que busca el colapso interno del régimen mediante sanciones crecientes, restricciones de petróleo y presión a los aliados. Es el más cauteloso, pero el más lento. El segundo escenario contempla una negociación de alto nivel para un acuerdo político.
Aunque figuras como Rubio y Trump han expresado escepticismo, la severa presión económica y la reducción del apoyo venezolano podrían llevar al régimen cubano a considerar una transición negociada para su supervivencia. El desenlace tendrá consecuencias profundas para Cuba y la geopolítica del hemisferio occidental. Las señales indican que algo importante está por ocurrir. O al menos eso es lo que Washington busca que La Habana y el mundo crean. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.